sabor muy agradable. Estamos terminando esta séptima jornada avícola. Realmente este medio nos ha permitido acercarnos. Una circunstancia tan desgraciada nos ha ayudado y bueno, todo tiene su oportunidad y esta ha sido una oportunidad. Yo quiero felicitar en ustedes a todos los disertantes que han participado hoy y bueno, lo han leído ya en el chat, los comentarios favorables recibidos también por WhatsApp y no queda más que terminar con esta mesa redonda y como ustedes tienen las preguntas, yo le voy a pedir por favor acá al amigo Yossi que trate de sintetizar, porque seguramente sobre salmonela la cantidad de preguntas, yo ya le pasé la de la gente que dejó cuando se inscribía, así que tiene para responder unas cuantas preguntas. Adelante, Yossi. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias Isidro y Débora por la organización de esta jornada. Siempre un placer participar y ver que cada jornada se mejora de la anterior, así que más que agradecido. De verdad había muchas preguntas sobre salmonela. No es por algo que la primera jornada era solamente de salmonela y no lo pudimos responder todo. Menos lo puedo hacer yo en media hora. Intenté de verdad incluir todos los conceptos que fueron solicitados por las encuestas antes de la jornada. Voy a intentar de contestar algunas más destacadas nuevamente. Una consulta es sobre la técnica de aglutinación en placa para el diagnóstico de salmonela. Es un tema muy interesante. Se está usando ahora también para monitorear planes de vacunas. En una de las diapositivas que pasé en la presentación también mostramos cómo a nivel experimental pollo vacunado, gallinas vacunadas tienen lindos títulos, depende del plan de vacunas y después cuando se hace el desafío rápidamente sube la cantidad de anticuerpos que lo detectamos justamente con la técnica de aglutinación en placa. Es una técnica muy buena y tiene muy buena respuesta y lo podemos diferenciar entre también diferentes serotipos de salmonela. Cómo es relacionado a la protección es muy relativo porque como dije en la charla, salmonela no se controla solamente con vacunas o con anticuerpos, entonces es todo un parte de un complejo, pero para monitorear tanto infecciones como planes de vacunas se puede utilizar la aglutinación en placa con muy buenos resultados. Después metodología de muestreo de aves para diagnóstico de salmonella gallinarum y salmonella pulorum. Bueno, algunas diapositivas ya mencioné cómo se pueden mandar muestras al laboratorio. Después hay diferentes técnicas, hay técnicas ISO que están más estandarizados, hay medios de cultivos especiales selectivos que pueden ayudar a eliminar también contaminantes y detectar a una cantidad muy baja de salmonelas en las muestras. Entonces, cada laboratorio tiene su preferencia de alguna que otra técnica, pero son muchas, no lo puedo describir acá. Hay metodologías que son más de screening de la muestra y posteriormente hay que hacer la bacteriología clásica. Se puede terminar también con técnica de diagnóstico por PCR o por alguna otra metodología molecular para confirmar los aislamientos, hasta algunos serotipificar, cuando no son las Gallinarum milopulorum, si hablamos de las salmonelas paratíficas. Una de las preguntas que intenté bien en la charla explicar, si la salmonela se puede controlar solo con vacunas, no. Ojalá que sí, si fuera tan fácil, no haríamos todo ese trabajo. Pero es una muy buena herramienta y es una de las herramientas más importantes porque ahí le pedimos ayuda a la gallina. Si le damos una buena inmunidad, todo lo que hacemos hasta la gallina es en nuestras manos. Después la gallina no tiene que ayudar y ese lo puede hacer solamente cuando le damos una buena vacuna y obviamente lo que hablamos hoy en algunas otras presentaciones, el tema de bienestar y de una calidad de vida que le permite también aprovechar la vacuna y producir estas inmunidades que en tanto lo necesito.
Y para evitar el contagio de salmonela, que es otra de las preguntas que repitió varias veces, intentar de mantenerla lejos, lo más lejos posible. Porque una vez que entró, el contagio va a ser muy rápido, se va a inseminar y hasta que nos damos cuenta ya es tarde. Entonces, espero que fue bastante sintético mis respuestas. Si alguien tiene más preguntas, obviamente puede consultar por mail. Nosotros estamos trabajando con diferentes aspectos de la salmonelosis y de la paratifosis. Entonces podemos intentar de ver algo más específico. Obviamente cada granja y cada empresa es una realidad, cada gallina es una realidad, entonces tenemos que ir intentando después buscar las cosas pequeñas que se pueden ir ajustando cada uno a su medida. Así que, cada granja es una realidad. Sí. Y hasta a veces cada galpón es una realidad. Sí, sí, pero una vez que entró en un galpón, yo digo que la bioseguridad, no sé si no está antes que la vacuna. Mientras fui productor, yo le daba más importancia a la bioseguridad que a la vacuna. Muchas gracias, Yossi, doblemente agradecido porque no me corregiste. No era tú el que tenías que hablar primero, lo sabías y sin embargo respondiste como un solo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si me hubiese corregido, iba a quedar velado todo el... Listo. Gracias nuevamente. Daniela, por favor, apelamos a tu capacidad de síntesis. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer especialmente... Daniela. Bien, primero quiero agradecer especialmente por la invitación a esta jornada y la confianza del doctor Isidro y Débora hacia mi persona para dar esta disertación sobre la red de avicultura alternativa en Argentina. Para mí es un placer poder compartirlo con todas y todos ustedes y sinceramente les agradezco los mensajes y voy a tratar de responder a todas las preguntas resumidamente. Si no llego con el tiempo pido disculpas y quedo a disposición para cualquier futuro contacto luego de la jornada y poder contestárselas. Primero, bueno, traté de englobar por ahí un tema bastante recurrente, fue el tema de la inocuidad, ¿no? Cómo se manejan en este tipo de sistemas el tema de la inocuidad en el producto, tanto la carne como el huevo. Y acá quería hacer por ahí un pequeño resumen. O sea, la inocuidad de los alimentos es la ausencia, ¿sí?, a niveles seguros y aceptables del peligro en los alimentos, ¿sí? Que esto puede estar dañando ya sea la salud de los consumidores. Entonces, los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen que todas las personas tengan una vida activa y saludable. No existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos. Y acá es importante que la inocuidad no solamente se trata de aspectos biológicos, sino también químicos y físicos. Y a veces con gran frecuencia son invisibles a los ojos del consumidor. En este sentido, creo que desde la red y desde las producciones alternativas hay muchos proyectos productivos, ¿sí?, que se están trabajando en investigaciones para tratar de asegurar estos aspectos de inocuidad, sobre todo desde el punto de vista microbiológico. Pero por otro lado, dentro de los productores de la red hay una fuerte convicción a la producción de alimentos saludables. Y esto es muy importante y destacable porque hay un uso consciente de los productos veterinarios, de síntesis, sí, como también también el uso de vacunas de manera preventiva, de cuestiones de manejo que tratamos de inculcar y intercambiar en la red para evitar la proliferación de enfermedades. De hecho, estos sistemas, al no estar las aves confinadas la mayor parte del tiempo, se prescinde prácticamente del uso de productos veterinarios de síntesis, ya sea antibióticos, coccidiostáticos, y las alternativas naturales se pueden usar teniendo muy buenos resultados. En esto no hemos notado dentro de la red, que se está nucleando en un grupo de Telegram, en el cual hoy hay 560 integrantes, grandes problemas de mortandad ni enfermedades que sean muy frecuentes. Y esto puede ser, lo asumimos que es algo propio también del proceso de adaptación del ave al medio y el mayor desarrollo de su sistema inmunológico. En este sentido, yo creo que hay una conciencia bastante fuerte de los productores en trabajar en esto de cuidar la inocuidad del producto, sobre todo para brindar productos que sean saludables. Eso por un lado.
Después preguntaban con el tema de la existencia que tiene con el uso de líneas genéticas criollas y cuáles son las variedades de aves alternativas destinadas a doble propósito, y hubo ahí alguien que preguntó también sobre la posibilidad de crear razas Cobb o Arbor. Primero, quiero aclarar que lo que es alternativo es el sistema de crianza, que tiene que ver con la forma y el sistema de alimentación, y hoy en la avicultura no hablamos de raza, sino de líneas que sí son híbridas y que se adaptan al sistema independientemente de cuál fuera, ¿no? O sea que hoy, en este tipo de sistemas, la gran predominancia son las mismas líneas híbridas que se están usando en los sistemas industriales, las cuales se adaptan a estos sistemas libres de jaula, por así decirlo, o con sistemas de acceso al pastoreo. Ahora, el tema de pastoreo, al ser, por ejemplo, en las líneas de parrillero, que es por ahí lo que habían consultado, son líneas pesadas, o sea que son animales que tienen mucha voracidad y crecen muy rápido, y cuesta estimular el pastoreo porque se les dificulta sobre todo la parte de locomotora, o sea, de caminar. Pero bueno, esto se puede manejar con dietas hipocalóricas y esto estimula en gran medida el consumo de pasto, ¿no? O de forraje. Asimismo hay líneas doble propósito, ¿sí? Que tanto en ponedoras como son las líneas negras, o en carne como son los pollos camperos, que se está trabajando desde el INTA y desde la Facultad de Casilda, y a su vez la industria está trabajando en aves que si bien no son de doble propósito, pero sí son poblaciones que se adaptan tanto a las producciones de jaula como a los sistemas de piso. Pero esto lo quiero recalcar, que en los sistemas alternativos que nosotros tenemos dentro de la red, principalmente se utilizan las mismas líneas híbridas de la industria adaptadas a este tipo de sistemas, ¿sí? Eso por ahí quería recalcar. Después preguntaban si este tipo de avicultura alternativa puede realizarse a escalas mayores y cuál es el camino que debería recorrer la avicultura a nivel industrial ante las inquietudes que se dan a los consumidores, ¿no? Yo creo que sí, totalmente. De hecho, hay casos en Argentina que se hacen a escalas más vale industrial, por así decirlo, o sea, a mayor escala de que por ahí les presentamos en la red. De hecho, hay casos en Sarmiento, Buenos Aires, hay en Crespo, en Este Río, hay otra experiencia en Misiones. Pero bueno, yo creo que acá en la red de avicultura alternativa un poco tratamos de nuclear a estos productores que en sí tienen escalas más pequeñas y por ahí persiguen un tipo de producción con otros principios que tienen en su sistema productivo una visión mucho más amplia, que no solamente es la parte económica, sino también la ambiental y la social. Creo que una forma, me parece, de un camino que puede recorrer la avicultura a nivel industrial ante estas inquietudes es el tema de explicar cómo se produce. Yo creo que es una manera de generar confianza en los consumidores, que los consumidores sepan de dónde vienen los productos, porque hoy es un tema recurrente y solicitado. Hoy el consumidor quiere saber qué es lo que está comprando. Creo que, bueno, se está tratando de dar un paso importante también en buscar alternativas para asegurar el bienestar de los animales en confinamiento y sobre todo dar garantía en cuanto a inocuidad de los alimentos desde el punto de vista de la utilización masiva, ¿no?, de productos veterinarios, que esto hoy está generando cierta desconfianza en los consumidores y bueno, creo que por ahí puede ser una manera. Lógicamente, a mi ver, para mí tenemos que aprender a convivir ambas producciones. A mí no se me ocurre en el corto plazo ver que solamente se conviva la producción alternativa, o sea, perdón, que solamente esté la producción alternativa o la de jaula, sino que creo que debemos aprender a convivir. Y le veo una tendencia de crecimiento a las producciones alternativas, pero principalmente porque hay una alta demanda de este tipo de productos que tengan que ver estos estándares, tanto de bienestar animal como de producción más amigable con el ambiente y más, por así decirlo, saludables en el sentido de la utilización de productos de síntesis y demás. Y bueno, creo que también hay una fuerte presión en el hecho de que los consumidores están optando por los canales cortos de comercialización y esto ayuda a que estos sistemas crezcan. Y sobre todo que le da la posibilidad a nuevos actores y productores a
incorporarse en la cadena. Y yo esto lo veo como, por ahí había una pregunta ahí, como veía la avicultura alternativa en el futuro, creo que esto va a ir una demanda en aumento de este tipo de producción, pero no creo que deje de existir la producción industrial a jaula, pero necesitamos empezar a convivir y amigarnos y aunar esfuerzos, creo que es lo principal. No somos los unos y los otros, sino somos todos. No sé si tengo para una preguntita más. Dale, sí, rápido. Bien, perfecto. Solamente me habían preguntado también, bueno, ¿cómo veían la producción ecológica de pollos o huevos? Si era una alternativa viable para los productores de Latinoamérica. Y en este sentido yo creo que sí, que es muy viable por esto que explicaba, del hecho de que da posibilidad a que se inserten otros actores y productores que tal vez no estaban pensados hoy en la avicultura, porque la avicultura, tanto de huevo como de carne, se está integrando a otros tipos de sistemas y se integra bastante bien a lo que es la agricultura y lo que es las otras cadenas pecuarias. Y esto es un poco por todo el beneficio que genera el ave con su abono orgánico a través del suelo, ¿no? y el medio ambiente. Entonces yo creo que hoy está siendo una alternativa, no solo desde el punto de vista económico, porque permite diversificar los ingresos de ese productor, pero también genera beneficios, como les recalqué antes, ambientales y sociales. Así que bueno, eso es un poco las preguntas que traté de resumir. No sé si por ahí... Muchas gracias, licenciada. Para mí, Daniela, a mí me recuerda un poco la avicultura de la que yo partí, porque yo soy anterior a la avicultura industrial. Yo le ayudé a mi padre a castrar pollos, sé de qué hablan cuando hablan de las hormonas, porque cuando no existían las líneas genéticas teníamos que aplicar hormonas porque los pollos se hacían gallos antes de que tuvieran peso como para poder consumirlos, o sea que yo lo he practicado. Pero bueno, aquí lo que interesa es que el público que está viendo, y esto, si bien hoy seguramente las entradas habrán sido de 1000 y tanto, pero después como quedan en la red, la sexta jornada avícola ya tiene como 4400, 4500 vistas. Lo importante es la inquietud. Si tu presentación la relacionamos de alguna manera con la que hizo la ingeniera María del Mar, ella está mostrando cómo es la evolución, pero en sociedades que tienen otra capacidad adquisitiva que la de nuestros pueblos. Entonces, la participación va a ir siendo significativa en la medida que el poder adquisitivo pueda permitir, porque, bueno, es un producto diferenciado y tiene otro valor. Así que ahora, después de volver a agradecerte, le pedimos aquí al amigo de Chile, que tengo el gusto de conocer, por Nuproxa, el doctor Javier González, que realmente me hizo acordar a mi época de fisiología y de química fisiológica cuando hablaba. Adelante con las preguntas. Muchas gracias, Isidro. También un gusto conocerte a ti y al resto de los exponentes. También nuevamente buenas tardes a todos los que pudieron asistir a esta jornada y también agradecerte nuevamente, Isidro, y a Red Alimentaria por invitarnos y a poder participar. A ver, yo por mi parte, resumí un poquito las preguntas. La mayoría de las preguntas fueron orientadas hacia el futuro que tiene el reemplazo de antibióticos, ¿ya? En el sentido de que, como ya se sabe, ¿cierto? En ciertos países, sobre todo países desarrollados, el retiro del uso de antibióticos ha ido bastante más acelerado que quizás en nuestros países.
Sin embargo, en mi opinión es una tendencia que ya se impuso, ¿no es cierto? Y cada vez vamos a recibir más y más presión, ¿no es cierto?, de parte de la sociedad, de parte de los políticos, digamos, ¿cierto?, también, de ir tomando medidas, ¿no es cierto?, en esta línea. Ahora, por lo tanto, es algo que se viene, ¿ya? Y la pregunta, particularmente las preguntas eran cómo los productos herbales pueden, ¿no es cierto?, ser parte de esta estrategia. Y ciertamente que son una alternativa en el sentido de que tenemos que, como yo decía en la presentación, gran parte, ¿no es cierto?, de los fármacos que se utilizan hoy día vienen, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ¿ya? Y vienen justamente digamos, de plantas, de organismos, ¿no es cierto?, microbianos, etcétera, y por lo tanto muchos son análogos, ¿no es cierto?, son directamente, vienen de este tipo de recursos. Por lo tanto, pero sí me gustaría distinguir entre lo que es el uso de antibióticos como promotores de crecimiento versus el uso de antibióticos como tratamiento, como terapéutico, ¿ya? En lo que es promoción de crecimiento, hoy día existen herramientas herbales que funcionan, ¿no es cierto?, igual o mejor que promotores de crecimiento antibióticos usados tradicionalmente en la industria. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hoy día es algo que las alternativas están ahí y existen. Respecto al uso terapéutico, ya es un tema diferente, ¿no es cierto?, donde, digamos, ciertamente que los antibióticos todavía van a tener una presencia importante, porque los productos herbales falta todavía mucha investigación, ¿no es cierto?, en términos de poder definir y poder desarrollar alternativas que sean a los antibióticos. Ahora, también hay temas regulatorios de por medio que son importantes, es decir, cuando uno, ¿no es cierto?, quiere desarrollar un producto natural, como un antimicrobiano, antibiótico, con función antibiótica, ciertamente que el proceso de registro de este tipo de productos, ¿cierto?, es mucho más complejo. Por lo tanto, también hay un tema ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa parte, digamos, de regulatoria, ¿ya? Ahora, para abordar, ¿no es cierto?, una estrategia de ir sacando, ¿cierto?, reduciendo el uso de antibióticos, yo no soy experto en ese tema, pero por lo menos por la experiencia, ¿cierto?, de otros países, básicamente lo han abordado de una manera muy integral, ¿no es cierto? Es decir, se han preocupado mucho, ¿cierto?, de los manejos, del bienestar del individuo, digamos, de darle las condiciones óptimas, ¿no es cierto?, de producción. O sea, es una cadena, ¿no es cierto?, de estrategias que se tienen que aplicar en toda la cadena productiva, ¿ya?, desde las reproductoras, ¿no es cierto?, la sanidad de los huevos, la incubación, etcétera. Es decir, hay todo un manejo integral que hay que hacer, ¿no es cierto?, que no depende solamente de herramientas como pueden ser las vacunas, como pueden ser, ¿no es cierto?, el uso de productos alternativos, productos naturales, aceites esenciales, lo que sea. Digamos, aquí pasa por una estrategia mucho más integral, ¿ya? Y como decía Joseph, de alguna manera, ¿no es cierto?, también tiene mucha similitud con el control de salmonela, porque hay que aplicar distintas herramientas, digamos, para poder abordar eso. Pero es algo que se viene y yo creo que tenemos que prepararnos para eso. Por otro lado, me preguntaban también respecto a la combinación, por ejemplo, la combinación de ácidos orgánicos o ácidos grasos volátiles, que son glucogénicos, es decir, ¿no es cierto?, digamos, ácidos grasos volátiles que se absorben a nivel intestinal, ¿no es cierto?, se transforman en glucosa en el metabolismo, y cómo eso se podría combinar, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, la colina poliherbar que explicaba yo, y yo creo que son combinaciones que se pueden hacer perfectamente. Hay que pensar que, digamos, el metabolismo de la glucosa va por un lado, ¿cierto?, y la colina poliherbal en este caso participaba mucho en lo que es el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, si uno combina, ¿no es cierto?, mayor eficiencia energética a través de los lípidos y por otro lado, por el metabolismo de los carbohidratos, la glucosa, yo pienso que pueden ser combinaciones totalmente viables, digamos, ¿ah? También se me preguntaba, por ejemplo, sobre la combinación de ácido butírico o ácido caprílico, ¿cierto?, que son ácidos grasos de cadena corta, con, digamos, productos herbales.
Y un poco lo mismo, o sea, yo creo que depende mucho de la aplicación que se busque, cuál es la combinación que debería ser, ¿no es cierto?, la más indicada, ¿ya? Pero vuelvo al tema, ¿no es cierto?, de un poco de la presentación que tiene que ver con entender estos mecanismos. Si yo no entiendo realmente cómo funcionan, es muy difícil, ¿no es cierto?, poder buscar soluciones, ¿no?, que tengan sentido, que sean eficaces, y ojalá que sean más económicas, ¿no es cierto?, que las alternativas que existen hoy día, ¿ya? Y bueno, y ahí es donde estas herramientas ómicas, digamos, que si bien es cierto, no son fáciles de entender, yo creo que es responsabilidad de todos nosotros tratar de entenderlas, porque en la última década el aumento que ha habido en la investigación y aplicando estas herramientas en la investigación ha crecido pero enormemente. Entonces hay que estar al día con este tipo de tecnología, por lo menos entender, ¿no es cierto?, los principios básicos, en fin, qué sé yo, cosas que uno también pueda de alguna manera evaluar, ¿no es cierto?, cuando a mí me están presentando algo, este punto con este tipo de herramientas y tecnología, de yo poder entender y evaluar de alguna manera si lo que se está haciendo hace sentido o no, ¿ya? Por lo tanto, ahí mi invitación es que digamos, entendamos más sobre este tipo de herramientas. Y por último, también comentar en relación a las preguntas que se hicieron, que hoy día nuestros animales son cada vez más exigidos, ¿no es cierto? Es decir, en la parte reproductiva, en la parte de crecimiento, tanto en aves, cerdos y otras especies, la selección genética ha ido poniendo cada vez más y más presión, ¿no es cierto?, sobre el metabolismo, ¿ya? Y la verdad es que entender, ¿no es cierto?, cuáles son esos requerimientos metabólicos es parte de lo que se viene en la nutrición animal. Es decir, hoy día nosotros tenemos muchos ejemplos que de repente niveles, digamos, supranutricionales, ¿no es cierto?, de elementos antioxidantes, o bien el uso de elementos antiinflamatorios, etcétera, etcétera, tienen un beneficio que a través de la nutrición tradicional, ¿no es cierto?, no los veíamos, digamos. Entonces, hay exigencias fuertes, digamos, a nivel metabólico que es necesario entender y cubrir ese requerimiento, y yo creo que una parte importante de la nutrición a futuro va a ir en esa línea, digamos. Así que bueno, eso era un poco las preguntas que a mí me tocaron, así que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación, un gusto conocerte, Isidro, y nada, aquí estamos para cualquier otra consulta que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, el gusto de conocerte, y bueno, esperemos una nueva oportunidad. Ahora los dejo con Roberto Jarque, si tiene alguna pregunta o tiene algo para ampliar, el auditorio es tuyo. Gracias, Isidro. Ante todo, gracias otra vez tanto a ti, Isidro, como a Red Alimentaria, por esta invitación, por esta participación para esta séptima jornada, que son cada vez más exitosas, así que no me cabe más que felicitaciones por esta reingeniería que hicieron de la comunicación, pandemia de por medio, y entonces no me cabe más que felicitaciones. Jornada tras jornada esto se sigue perfeccionando y me parece excelente. Coincido en gran parte con lo que decía Joseph y Javier de antemano. Después voy a ir a la pregunta. Con respecto a que, a ver, tenemos que entender que lo que estamos produciendo es, como decía yo en mi presentación, es multidisciplinario, tenemos unas líneas genéticas que son casi un Fórmula 1, un estrés metabólico que no se lo imaginaban estas aves pasar por semejante estrés metabólico, ya sea en un tipo de producción o otro tipo de producción. Tenemos que entender también que vamos destinados a clientes de consumo y que hay determinados targets de clientes que seguramente requieren lo que bien decía Daniela con este nuevo tipo de producción. Pero también tenemos que saber que vivimos en Latinoamérica y que tenemos crisis económicas periódicas, ¿sí? No somos países ricos. Y si ustedes se fijan con la doctora que después habló de España,
hablan que, como yo lo decía en su momento, en el 2030 la Unión Europea pretende reducir el 50% en el consumo de antibióticos. Es decir, que hoy consumen antibióticos. ¿Por qué? Porque, a ver, a confesión de partes, relevo de pruebas, dicen los abogados, ¿no es cierto? Hoy consumen antibióticos. Que no los declaren, que los declaren de otra manera, que sean bajo receta, discutamos los distintos. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Porque hay algo supremo que es el bienestar animal. Si yo tengo lo que decía Joseph, no hay una vacuna que pueda llegar a controlar toda la salmonela, por tanto hay muchos factores que intervienen acá. Si yo tengo un lote que tengo una salmonelosis, ¿qué? ¿Lo dejo morir? Yo como veterinario no lo puedo dejar morir. Lo que sí tengo que velar es por los residuos que pueda llegar a dejar ese producto alimenticio, ¿ok? Porque estoy destinado a producir alimentos para la nutrición humana. Primero como cliente, segundo como proveedor de esta cadena alimentaria. Y una de las preguntas que venía es cuál es, que resumen algunas tantas posiciones, que ameritaría quizás, Isidro, todo un seminario sobre el tema, que es impacto de los antibióticos en la resistencia antimicrobiana. Es toda una historia. A ver, porque tendríamos que hablar de resistencias, mecanismos de resistencia, etcétera, etcétera. Acá el problema surge cuando aparecen bacterias, que ojo, no es que aparecieron ahora las bacterias resistentes a antibióticos, desde el primer antibiótico en el mundo, penicilina, ya ahí al año de haber descubierto la penicilina, un antibiótico natural, no sintético, después se sintetizó, pero a partir de la aparición de la penicilina se empezaron a detectar resistencias antimicrobianas. Es decir, no es un tema actual. Mi opinión no es que yo sea un pro consumo de antibióticos, hay que usar antibióticos desde mi punto de vista cuando son necesarios los antibióticos. No hay posiciones extremas, no es blanco o negro. La prohibición no me conduce a nada desde mi punto de vista. Hay que usarlo cuando se necesitan. Por eso decía en mi presentación, uso racional y responsable para que no haya residuos de antibióticos. Sobre la resistencia de las bacterias en medicina humana, puntualmente antibióticos, son ciertas, son reales. Yo les pregunto a todos los que estén escuchando en este momento, cuando yo me pongo en primer plano, yo voy al médico, tengo una faringitis, el médico es amigo, hola, ¿qué tal? Me receta un antibiótico, ni me vio. Me voy a mi casa, compro el antibiótico y empiezo a tomarlo porque me duele la garganta. Tomo la primera dosis, la segunda dosis a las 8 horas, pongo el despertador porque lo tomé por dolor. Tomo el tercero, pregunto, ¿el cuarto lo tomo? Quizás sí. Y después corté el tratamiento. ¿Qué hago con los antibióticos? Los guardé en mi botiquín del baño. Y cuando se llega a estornudar el canario, le abro la boca y le mando un antibiótico. Perdón. Hago esto en mi persona, en primera persona lo pongo. Entonces, los que hacemos mal uso de los antibióticos es en medicina humana. Entonces, para tratar el tema que es preocupante, las resistencias de las bacterias en medicina humana, los aislamientos de bacterias en medicina humana, yo creo que tenemos que trabajar tanto veterinarios como también los médicos. Incluir a los médicos en esta discusión, a los laboratorios de farma humana, para empezar a ver cómo vamos a usar los antibióticos. No sé si soy claro. Sí. Entonces, las prohibiciones no conducen a nada, ¿sí? Las prohibiciones no conducen a nada porque conducen a todo un mercado negro quizás que surja, que después es más complicado controlarlo. Entonces yo creo que tenemos que usar antibióticos de una manera de uso racional y responsable. Pero vuelvo a repetir, para contestar esa pregunta habría que hablar de resistencia bacteriana, de grupos químicos, etcétera, 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 que es muy largo y no quiero aburrir porque muchos de los que nos están escuchando seguramente ya están cansados de escuchar de las 9 de la mañana, entonces no quiero abusar de su buena predisposición. De cualquier manera, otra vez, gracias Red Alimentaria, gracias a Isidro.
Gracias por compartir esta mesa redonda con todos ustedes y gracias por la paciencia a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias y quiero explicarle a quienes están participando que se complicó la comunicación con María del Mar, con la ingeniera que está en España, y el doctor Martín Minassian tuvo que salir a apagar un incendio. Ya se van a enterar. A mí me había llegado por Messenger el problema en un país, hay un problema sanitario serio, así que bueno, están disculpados, tanto la ingeniera por su participación desde España, muy interesante el mensaje que nos dejó, porque nosotros de alguna manera vamos a tener que orientar producciones en ese sentido, porque el principio de equivalencia de la Organización Mundial de Comercio hace que se le exija al exportador lo mismo que se le exige al productor local. Así que la idea nuestra fue que nuestros productores vayan sabiendo hacia dónde vamos. Por eso la presentación también de la OIE. Y bueno, muy agradecidos a todos, sobre todo a quienes nos han escuchado, los que han estado presentes, y a toda la organización, porque si me pongo a nombrar seguramente me voy a olvidar de alguien. Lo que sí quiero es convocarlos o anunciarles la 8ª jornada avícola para el viernes 26 de noviembre. Así que, sin más, les saludo a ustedes, saludo a la platea y será hasta el 26 de noviembre. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos.